Y la estequiometría redox no es otra cosa más que ejercicios del mismo modo que se hacen los ejercicios ácido-base o los ejercicios estequiométricos, pero aquí son ejercicios donde hay reacciones de oxidación y reducción. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es lo que veíamos en la mañana, balancear la reacción. Hay que partir por ahí, balancear la reacción redox. Y una vez que la reacción se haya balanceado, se calcula lo que se solicite. Entonces vamos a partir acá con el primer ejercicio, que tiene dos preguntas. Dice, calcule el volumen necesario de permanganato de potasio de concentración 0,1050 molar para titular 20 ml de una solución de fierro 2 de concentración 0,3252 moles por litro. Entonces vamos a resolver este primero. Y para esto necesitamos, fíjense que aquí no dan ninguna reacción, ¿eh? Lo único que dice es que el permanganato reacciona con fierro, pero no dice nada más. Esto es, ¿cómo se llama? Una parte misericordiosa mía. Aquí yo les escribí la reacción que ocurre. Permanganato más fierro 2. ¿Ya? Permanganato, esta es la parte que nos interesa. El potasio es lo que les decía en la mañana, es un ion espectador, así que este no reacciona, se puede omitir. Permanganato reacciona con fierro 2. ¿Cuál es el resultado? El resultado es que el permanganato se reduce a manganeso, 2, y el fierro se oxida a fierro 3, pasa de fierro 2 a fierro 3. El paso siguiente entonces es buscar las semireacciones, trabajar las semireacciones, en este caso permanganato con manganeso y fierro 2 con fierro 3. Ya entonces hacemos la reducción, el balance de la reacción, de la semireacción de reducción para el permanganato, ahí está. Permanganato pasa a manganeso, tiene 4 átomos de oxígeno, por lo tanto se necesitan 4 moléculas de agua. Al agregar 4 moléculas de agua, se incorporan 8 protones, los cuales se balancean al lado izquierdo, y esto hace que la carga quede desbalanceada, para lo cual se van a necesitar 5 electrones. Ya con estos 5 electrones entonces hacemos el balance, que fue lo que vimos en la mañana, y queda la reacción de reducción balanceada. Por otro lado tenemos el fierro, que pasa de fierro 2 a fierro 3, y basta con un electrón para que quede balanceado y todo lo demás está bien. Pero vemos acá que en la primera reacción se han usado 5 electrones, en la segunda solamente 1. Por lo tanto, la segunda reacción se multiplica por 5, y el resultado es, sumando todo, permanganato, más 5 fierro 2, más 8 protones, da como resultado manganeso, más 5 fierro 3, más 4 moléculas de agua. Y esta es la reacción sobre la cual se debe trabajar. Ahora estamos en condiciones de poder empezar recién con los datos que se nos entregan acá. El asunto aquí es saber cuáles son los datos a usar y cómo usarlos. Bueno, nos piden el volumen necesario de permanganato. Nos entregan el volumen gastado o el volumen necesario, o el volumen que se da, de fierro 2, cuya concentración es 0,3252. Ya, estos son datos entregados, proporcionados. Bueno, como todo esto corresponde a una misma sustancia, que es el fierro 2, si uno multiplica volumen por concentración, eso es igual al número de moles. Así que eso es lo que vamos a hacer. Vamos a partir por acá, multiplicar volumen por concentración de la misma sustancia. Ahí está. 20 ml de una solución de fierro 2, de concentración 0,3252 moles de fierro 2 en un litro de solución de fierro 2. Volumen por concentración. Se elimina el volumen y lo que nos queda es el número de moles de fierro 2. Con esto entonces nos encontramos aquí, en el número de moles de fierro 2. Necesitamos llegar acá porque nos preguntan el volumen necesario de permanganato. ¿Cómo pasamos de fierro 2 a permanganato? Por estequiometría. Entonces tenemos 1 mol de permanganato, reacciona con 5 moles de fierro 2. Ahí está.
un mol de permanganato reacciona con 5 moles de fierro 2. Se eliminan los moles de fierro 2, ya se eliminó el volumen de fierro 2, y nos queda, por lo tanto, los moles de permanganato. Pero la pregunta es volumen. Entonces ahora usamos la concentración del permanganato. La concentración es moles partido por litro. Bueno, si nosotros hacemos uso de los mismos valores que nos entregan acá, pero en su forma apropiada, podemos encontrar lo que necesitamos. Entonces lo que hacemos es hacer uso de esto, pero en lugar de multiplicarlo, dividimos. Entonces será dividido por 0,1050 moles que hay en un litro de solución de permanganato. Esto, otra vez, aquí tenemos el volumen de fierro eliminado, ¿no es cierto? Los moles de fierro se cancelan, los moles de permanganato se cancelan, y lo que nos queda es volumen de permanganato, que es lo que andamos buscando. Lo único que ustedes deben asegurarse es que las unidades sean en ml, ya que es lo más normal y habitual para trabajar en estos casos. Ocasionalmente ustedes podrían encontrar un resultado en litros, no es lo común. Entonces, si está en litros, traspásenlos a ml. Para esto, ¿cómo lo hacen? Bueno, que ustedes aquí se dan cuenta que aquí comienza el primer problema, porque aquí tenemos ml y aquí está en litros. Sin embargo, este litro con ese litro, si bien son sustancias diferentes, las unidades del litro es la misma, ¿ya? Por lo tanto, se eliminan las unidades, litro con litro, se eliminan moles de permanganato y de fierro, y lo que nos queda son ml de permanganato. ¿Ok? Así que aquí no hay ningún problema, y lo que tenemos entonces son 12,39 ml de permanganato, son los necesarios para titular los 20 ml de fierro 2, 20 ml de permanganato de concentración 0,1050 moles por litro. ¿Ya? ¿Alguna pregunta respecto de esto de acá? ¿No hay problema? Ya parece que estamos bien. Yo, profe. ¿Se escucha? Sí. ¿Sí? ¿Por qué el potasio se deja de lado ahí en la reacción? Sí, porque el potasio no participa de la reacción, Dayana. Si tú lo incluyes acá, tendrías que poner KMnO4 y te sobraría del otro lado, lo dejaría igual el potasio del otro lado porque no reacciona. Aquí tendrías potasio dando vueltas también, ¿ya? Porque al reducirse el permanganato necesitas poner el potasio al lado derecho. No puedes dejar potasio al lado izquierdo y no poner nada al lado derecho. Hay que escribir potasio. Como es solamente un ion que no hace nada, porque no se oxida, no se reduce, no precipita, no le pasa nada de nada, se deja de lado. Ya, pero en el caso de ponerlo, no. Si tú lo escribes, mira, si tú lo escribieras, se te complica un poquito nomás, nada más que un poco. A ver, esto es permanganato. Voy a hacer el balance del permanganato nada más, ¿ya? Voy a dejar de compartir para explicarles cómo funciona, en caso que lo tuviesen que lo quisieran escribir. ¿Ya? Estamos viendo la reducción del permanganato. Entonces sería, si yo lo escribo completo como sal, y paso a la reducción del permanganato, voy a tener el primer problema, que al lado derecho acá tengo el catión, pero no tengo nada de contraión, ¿ya? Pero es cierto que pasa a manganeso 2, ¿ok? Entonces, ¿cómo comienzo a balancear esto? Bueno, aquí hay que agregar 4 moléculas de agua, hay que agregar 8 protones, y se balancea con 5 electrones. Está balanceado, ¿ves? Pero no para el potasio. Entonces lo único que me queda es agregar
potasio al lado de acá. No tengo otra opción. Pero al agregar potasio me van a quedar 3 cargas al lado derecho y me van a quedar 3 cargas al lado izquierdo. ¿Ya? Porque este de aquí no tiene carga. El K-4 queda sin carga, pero queda potasio a la izquierda y potasio a la derecha. Esa sería la diferencia. Este 8 menos 5 es igual a 3 y 2 más 1 es igual a 3. Pero esa es la forma en que habría que escribirlo. ¿Se entiende o no? Sí, profe, gracias. Entonces, para evitar esto, se escribe lo mismo, pero sin porque esto se elimina con el diapasón. O sea, como no le pasa nada, no se escribe nomás. Y lo que tú escribes en realidad es permanganato más protones y más electrones. Y queda todo igual. Ahora tienes carga más 2 al lado derecho y tienes carga más 2 al lado izquierdo. Y no están los potasios. ¿Se entendió? Sí, gracias, profe. Ok. Ya entonces, habíamos quedado en alguna parte por acá. Ahí está. Ya, lo que vamos a hacer ahora es muy parecido, pero en lugar de trabajar con volumen, vamos a trabajar con una masa. Y aquí esto es otro lío para los estudiantes porque tienden a hacer cosas un tanto extrañas. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Antes que ninguna cosa, balancear la reacción. Entonces, aquí tenemos, esta es la reacción, permanganato con nitrito. El resultado es que el permanganato se reduce a manganeso y el nitrito se oxida a nitrato. Se balancea la semireacción de reducción del permanganato, que ya sabemos cómo es, la hemos visto varias veces, es la misma de arriba, tal cual. Fíjense que esto no cambia con la sustancia que ustedes hagan reaccionar el permanganato. En tanto el permanganato se reduzca a manganeso más 2, siempre la reacción de reducción será la misma. No hay ninguna diferencia. No tiene nada que ver con qué reaccione. La única condición es que termine como manganeso más 2, habiendo comenzado como permanganato. Ya, después tenemos el nitrito, que se oxida a nitrato. Esta es la semireacción de oxidación, y hay que balancearla. Entonces pasamos de nitrito a nitrato. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, aquí tenemos 2 oxígenos, aquí hay 3, por lo tanto se agrega agua. ¿Dónde se agrega agua? En el lado donde faltan oxígeno, al lado izquierdo. Se agrega agua aquí. Al agregar agua hemos agregado protones, por lo tanto hay que balancear con 2 protones al lado derecho. Pero el agua es neutra. Entonces los protones tienen carga, del agua no. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? A este lado, al lado derecho, al lado de los productos, tenemos 2 cargas positivas y una carga negativa. En buenas cuentas, todo esto suma 1 positivo. Pero acá suma 1 negativo. ¿Cómo los igualamos? Agregando 2 electrones. Recuerden que la única opción, y se lo insistí en la mañana, para balancear la carga es agregando electrones, que son negativos, los cuales restan. Así que aquí tenemos 2 más con 2 menos, eso es 0, y nos van a quedar las cargas solamente de nitrito y nitrato, cada uno con menos 1. Así que al lado izquierdo tenemos menos 1 y al lado derecho también menos 1. Así que de esta manera tenemos balanceado la semireacción de oxidación, porque elimina electrones, y hemos balanceado la semireacción de reducción, donde se ganan electrones. Pero en la reducción se han ganado 5 y en la oxidación se han eliminado 2 electrones, por lo tanto aquí hay que corregir esto. ¿Cómo se corrige? La primera se multiplica por 2, ahí está el rojo, y la segunda se multiplica por 5, ahí está también el número rojo. Entonces, después de multiplicar cada una de ellas por los valores indicados al lado derecho, en rojo, lo que tenemos es 2 permanganato, 16 protones, 10 electrones, 2 manganeso, 8 agua. Y abajo será 5 nitrito,
5 agua, 5 nitrato, 10 protones y 10 electrones. Como la cantidad de electrones es la misma, en la semireacción de oxidación, esta, y en la semireacción de reducción, los electrones se eliminan. Eventualmente, y aquí hay un buen ejemplo, hay otras cosas además que coinciden, como por ejemplo, en la mañana habíamos visto que solamente habían electrones, pero en este caso tenemos también agua. Tenemos agua al lado izquierdo y agua al lado derecho, entonces se eliminan esta agua, se resta, una simple resta, 8 menos 5, 3, ahí están las moléculas de agua, 3. Y por otro lado tenemos protones, también se resta, 16 menos 10, eso es 6, ahí están. Entonces, después de hacer el ajuste, sumando, restando, ¿no es cierto?, tenemos que hay 2 permanganato, 5 nitrito, 6 moléculas de protones, perdón, 6 protones, no moléculas, 6 protones, esto es la diferencia entre 16 menos 10. Después tenemos 2 manganeso más 2, uy, aquí me equivoqué, esto es manganeso más 2, mis disculpas. Este es manganeso 2 más, no 1 más, voy a tener que corregir eso. 2 más, y aquí también, manganeso 2 más. Me voy a tener que descontar puntos yo. Ya. Esos son, cada uno de estos, por favor, anoten manganeso 2 más. No me había dado cuenta de esto yo. Manganeso 2 más. Y después aquí sería 5 nitrito y 3 moléculas de agua, que otra vez son la diferencia entre 8 y 5. Pero acá, en esta línea, tenemos que verificar que efectivamente esté todo bien. Entonces tenemos 2 manganeso, 8 oxígeno, 5 por 2, 10, son 18, aquí sería 5 por 3, 15 y 3, 18. 5 nitrógeno, los oxígenos ya lo vimos, 6 protones, 6 protones. Y la carga, aquí sería 7 menos 1, porque aquí sería 5 más 2, sería menos 7, más 6. Menos 7 más 6 es menos 1. Y aquí sería 4, esto es 2 por 2, recuerden, 2 por 2, 4, y esto es 5, 5 negativo, 5 negativo menos 4 positivo, quedaría también menos 1, así que eso está bien balanceado. Bueno, ¿cómo se hace entonces? ¿Qué es lo que nos piden? Nos piden calcule el volumen necesario de permanganato, nos dan la concentración, para titular 1,065 gramos de nitrito de potasio. Aquí hay que entregar el peso molecular del nitrito de potasio porque necesitamos saber con cuántos moles contamos. Ahí está el peso molecular del nitrito de potasio. Entonces se divide la masa del nitrito de potasio sobre el peso molecular y esto nos da el número de moles de nitrito de potasio. Masa sobre peso molecular, el número de moles. Y con esto ya estamos listos, porque teniendo el número de moles de nitrito de potasio, podemos seguir avanzando. Nos ubicamos acá. Ahí estamos. En los moles de nitrito nos piden esto otro, nos piden el volumen de permanganato. Entonces tenemos que hacer uso de nuestro trampolín acá. Y el trampolín es este. Como nos encontramos aquí en los moles de nitrito, para pasar de nitrito a permanganato, hacemos esta relación estequiométrica que nos dice que 2 moles de permanganato reaccionan con 5 moles de nitrito. Y esto será entonces, se eliminan los gramos, se eliminan los moles y nos quedan moles de permanganato. Y ahora se hace uso de la concentración de permanganato, pero en lugar de multiplicar igual que antes se divide, y entonces tendremos que dividimos por la concentración de permanganato, lo que nos da que el volumen quede en el numerador, que eso es lo que queremos, porque andamos buscando volumen. Pero el volumen aquí está en litros, aquí sí que está en litros, aquí no hay vuelta que darle, porque no hay ninguna unidad que nos diga otra cosa, todos son gramos y moles, no hay ml por acá. Así que aquí tenemos que hacer la conversión de litros a ml. Y aquí está hecha la conversión. 1000 ml es 1 litro, así que se eliminan los litros y todo esto se multiplica por 1000. Y va a quedar entonces que se necesitan 47,67 ml de permanganato de potasio para titular 1,065 gramos de nitrito de potasio. ¿Ya?
aquí normalmente hacen cosas bastante raras, empiezan a ver, preguntan por qué falta datos, preguntan por el volumen en que se disolvió el nitrito de potasio, en fin, empiezan a preguntar hartas cosas, pero en realidad no importa. Hay veces que yo pongo un volumen en dos extremos. Puedo usar un volumen extremadamente pequeño, puedo poner, por ejemplo, que se disolvió 1,065 gramos de nitrito de potasio en 2 ml, o puedo poner un volumen gigantesco que se disolvió en una piscina, ¿ya? En 10.000 litros. No importa la verdad el volumen, porque el número de moles se va a mantener, y eso es lo que importa. Y esta es la parte que a ustedes les cuesta entender y que también a mí como estudiante me costó un poco, por eso es que yo hago estos ejemplos para que ustedes se den cuenta que no importa el número de moles, perdón, no importa el volumen, porque lo que importa es el número de moles. Entonces dividen la masa sobre el peso molecular y lo que tienen es el número de moles de permanganato, de nitrito de potasio. El número de moles va a depender de la masa que hayan pesado de nitrito de potasio. ¿Ok? ¿Estamos claros? Por lo tanto, independientemente de si ustedes disolvieron el 1,65 gramos de nitrito de potasio en una gota de lluvia o fueron al océano Atlántico a disolverlo, da igual porque el número de moles se mantiene. ¿Ya? Les va a costar un poco más titularlo nomás en el océano, pero se puede. ¿Ya? Porque lo que importa son los moles. Eso es la parte que yo les quiero insistir. Ya, aquí vamos a tener otro, aquí voy a ser un poco más directo porque ya saben cómo es la forma en que se trabaja. Dice, se titulan 22 ml de una solución de fierro 2. Ya, aquí el volumen y la sustancia. Aquí falta algo. ¿Qué es lo que falta en esta parte del fierro 2? Falta la concentración. Tenemos volumen, tenemos la sustancia, falta la concentración. Por lo tanto, del otro lado, de la otra parte de la información, tienen que darnos volumen y concentración. Y aquí está. Entonces se titulan 22 ml de una solución de fierro 2 con 20,5 ml de dicromato, 0,0215 molar. Volumen y concentración. ¿Qué es lo que nos piden? Calcule la concentración de fierro 2, lo que falta aquí. Bueno, esta es la reacción debidamente balanceada. Esta es la reacción debidamente balanceada. Y lo que se hace entonces es calcular los moles. Entonces tenemos 25, volumen por concentración, 20,5 ml por concentración 0,0215. Volumen por concentración, número de moles. Se eliminan los volúmenes y nos quedan moles. Estamos aquí. Nos piden acá. Nos piden la concentración de fierro. Así que para pasar de aquí a acá, nuestro trampolín es el número de moles. ¿Qué nos dice? 6 moles de fierro reaccionan con un mol de dicromato. 6 moles de fierro 2 reaccionan con un mol de dicromato. Y los 20,5 ml de dicromato, estos 20,5 ml son los necesarios para titular 22 ml de fierro. Entonces se divide volumen sobre volumen. Por favor, no escriban 1 partido por 22. Eso no lo voy a aceptar yo. 1 partido por 22, eso a veces yo lo encuentro en las pruebas y se van a ir de descuento. No menos de 0,5 puntos, por poner eso así. ¿Ya? Entonces, esto en realidad es división de volumen sobre volumen. ¿Por qué razón? Porque con 20,5 ml de dicromato de concentración 0,0215, ustedes titularon 22 ml de fierro. ¿Ya? Estos 20,5 ml de dicromato titularon 22 ml de fierro. Esa es la razón por la cual tiene que ir un volumen sobre el otro. Son sustancias diferentes, pero son volúmenes. Y el resultado de esto es que la concentración molar del fierro 2 es 0,120 molar. Los demás son variaciones sobre el mismo tema. Calcule el volumen necesario. Ya aquí tienen la misma cosa, tienen que balancear. Esta reacción ya la hemos visto varias veces, permanganato con fierro.
Para titular 13,8 ml de permanganato se usan 20 ml de una solución 0,16 de oxalato. Permanganato con oxalato. En la mañana vimos dicromato con oxalato, pero en ambos casos hay redox, nada más que aquí el balance es diferente entre permanganato y oxalato. La reacción de oxalato sigue siendo la misma, lo que va a cambiar son los coeficientes estequiométricos, pero sigue formándose CO2, eso no hay vuelta que darle. Después tenemos, calcule la concentración de una solución de ácido oxálico. Otra vez se gastan 30 ml y tienen aquí volumen y concentración. O sea, siempre tienen el mismo patrón, volumen por concentración. ¿Y dónde está la clave? Acá, en el factor que tienen que usar, en este trampolín que le llamo, para que ustedes puedan pasar de un lado al otro, ¿ya? Ustedes están aquí en los moles de cromato, necesitan pasar a calcular la concentración del ácido oxálico, por lo tanto este es el trampolín. Y tienen que usar el número de moles que lo relaciona. Y aquí se titularon 25 ml de concentración, otra vez el mismo patrón, volumen por concentración. Y se gastaron tanto en volumen. Calcule la concentración. Esta es la reacción, muy simple por lo demás. Este es el que nos interesa, ¿ya? Para pasar de uno a otro. Para pasar de vanadio, acá, a cerio. ¿Ok? Y creo que quedan dos más. Esto es igual cosa, volumen por concentración. Puede variar un poquito de repente en los compuestos, como aquí, por ejemplo, pero esta reacción es muy simple, de vanadio 2 a 5, esos son 3, y de 0,3 a 0,4, eso es uno solo, así que este es un balance muy sencillo. Aquí hay que trabajar un poquito más porque el bromato hay que darle sus vueltas. Es como el permanganato, en ese sentido. Este también es distinto porque aquí tienen arsenito, ácido arsenioso con bromato de potasio, así que otra vez aquí tienen que trabajar. El ácido arsenioso se oxida a ácido arsénico y el bromato se reduce a bromuro. Pero fuera de estar buscándole cuáles son las estequiometrías y balancear correctamente, lo demás cumple el mismo patrón, volumen por concentración, ¿ya? Volumen por concentración. Y aquí otra vez volvemos a lo mismo, una muestra de algunos gramos de fierro. Aquí tienen que cuidar que esto está bien en gramos, por lo tanto masa dividido por el peso atómico del fierro, que tiene que estar acá, en alguna parte, ahí está el peso atómico del fierro. Una muestra de 3 gramos que contiene fierro, se disolvió en ácido sulfúrico, y de esta solución se valoraron 50 ml. Y aquí hay un paso adicional. Resulta que, en este caso, una muestra se disolvió en ácido hasta un determinado volumen, hasta 500 ml. Pero cuando llegó el momento de titular, no se titularon los 500 ml de una vez, se tituló una fracción de él, o sea, la décima parte, 50 ml. Esto se hace con bastante frecuencia con la finalidad de disminuir gastos. Entonces, si ustedes titularan los 500 ml, gastarían 10 veces la cantidad que gastaron para titular los 50 ml. Esa es la razón por la cual se hacen este uso de menor cantidad de volumen. Aquí se usó la décima parte, por lo tanto se va a gastar la décima parte. Entonces, con esta solución se valoraron 50 ml, y para estos 50 ml se gastaron 32,2 ml de dicromato de concentración 0,0210 molar. La pregunta es, ¿cuál es el porcentaje de fierro en la muestra? Bueno, aquí, otra vez, aquí el fierro 2 se oxida a fierro 3, el dicromato se reduce a cromo 3, hay que balancear la reacción, y una vez balanceada, el procedimiento es el de costumbre. Volumen por concentración, ahí está. Volumen por concentración del dicromato. Volumen de dicromato por concentración de dicromato. Esto nos va a llevar, volumen por concentración es moles. Entonces son moles de dicromato y nos ubica acá. ¿Qué nos están pidiendo? Porcentaje de fierro, o sea, tenemos que pasar de aquí a allá. Como estamos aquí en los moles de dicromato, ¿ya? Al multiplicar volumen por concentración, moles de dicromato, tenemos que hacer la relación
6 moles de fierro reaccionan con 1 mol de dicromato. El fierro va arriba porque nos están preguntando por fierro. Ya, calcula el porcentaje de fierro. Entonces, en este caso lo que se hace siempre es poner en el numerador la sustancia por la cual se pregunta, la buscada. Aquí sería 6 moles de fierro por 1 mol de dicromato. Pero después no podemos olvidar esto otro, que nosotros hemos usado 50 ml de los 500 que habían originalmente. Este es el factor de dilución. ¿Ya? Este es el factor de dilución. Tenemos que encontrar 10 veces más de lo que se encontró acá, porque aquí vamos a encontrar 1/10 del total. Tenemos que hacerlo real. Para hacerlo real necesitamos todo multiplicarlo por 10 para ir de 50 a 500. Entonces multiplicamos por 10. Ustedes pueden poner dos cosas acá, una de las dos. O dividen 500 sobre 50 o simplemente multiplican por 10 y se acabó el cuento, porque ese es el factor de dilución. Y otra vez multiplicar por 55,8 para poder pasar de moles a gramos. Entonces aquí lo que nos interesa saber es la masa de fierro, y después esta masa obtenida se va a dividir por la masa total, que es 3,125. Ahí está, la masa obtenida se divide por la masa total, 3,125, y resulta que hay 72,5% de hierro en los 3,1 gramos de la muestra. ¿Ya? Este es el estándar de los ejercicios y no es más que eso. No hay más que eso. Esto se da vuelta sobre lo mismo, variaciones sobre un mismo tema, como diría un músico. ¿Ya? Entonces no es tanto, lo que sí es que tienen que hacer muchos ejercicios para poder distinguir la forma de trabajar cada uno de ellos. Porque se parecen y en cierto sentido es relativamente fácil equivocarse. Ya, vamos a parar aquí, les doy 5 minutos de descanso. Son las 4:30, a las 4:35 nos vemos y seguimos con otra parte, con otra porción. Salvo que tengan alguna pregunta. Profe, ¿puede volver un poquito al ejercicio 2? Es para terminar de anotar la reacción, por favor. Gracias. Ya. A ver, Alexi, ¿tú te refieres a la pregunta 2? ¿A cuál pregunta hace referencia? Ah, la última. A ver. Ah, no, aquí es fierro cero. Aquí es fierro cero. Porque la muestra contiene fierro, no dice el estado de oxidación, el fierro nomás. Uno supone que es fierro cero porque es una muestra. No, la verdad no importa tanto si es fierro 2, fierro 3 o fierro como óxido o fierro elemental. Es re difícil pillar fierro elemental en todo caso. Lo más normal es que esté oxidado. Pero se considera como fierro, así nomás, a seca, porcentaje de fierro. Porque el peso atómico no te va a cambiar con electrones más o electrones menos. ¿Ya? Porque aquí en algún momento tienes que hacer uso del peso atómico del fierro. Independientemente que sea fierro 2 o fierro 3, el peso atómico se mantiene. ¿Ya? Ok, yo tengo las 16:30 en el computador. Hasta las 16:35:30. ¿Ok?
Ya, estamos en la hora para continuar. Lo que vamos a ver ahora, ¿están todos por ahí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ok. Lo que vamos a ver ahora son las celdas galvánicas, también llamadas celdas voltaicas. En las celdas galvánicas o voltaicas son los aparatos que se usan para, que usan reacciones químicas para producir corriente eléctrica. Esto es algo que es lo que se usa, por ejemplo, en las baterías de los vehículos. ¿Ya? Las celdas galvánicas o celdas voltaicas usan reacciones químicas para producir corriente eléctrica. Lo mismo es cierto con las pilas para las radios o las pilas para las calculadoras. Cambian de forma, cambian de tamaño, pero en esencia es todo lo mismo. Incluso tienen marcado qué voltaje producen. Una celda galvánica convierte la energía química en energía eléctrica. Cuando una reacción redox ocurre en forma espontánea, se genera un voltaje. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, en las pilas para las radios portátiles, también en las calculadoras y también en las pilas, en las baterías de los computadores. Nada más que en ese caso es recargable, ¿ya? Pero el principio es el mismo en cuanto a que es una reacción química que convierte, lo que puse acá, una celda galvánica convierte la energía química en energía eléctrica. Una celda galvánica se compone de dos semiceldas. Dos semiceldas. En una semicelda, aquí tiene la celda galvánica completa. Esta es la celda galvánica. Una semicelda, ¿ya? Esta es la celda, esta es una semicelda, esta es la otra semicelda. ¿Ok? Entonces, en una semicelda ocurre la oxidación y en la otra ocurre la reducción. ¿Cuál es cuál? Depende, aquí es lo que vamos a aprender ahora. Pero si ustedes se dan cuenta, aquí ya está escrita la reacción. Aquí dice que en este caso el zinc pasa a ion zinc liberando 2 electrones. En cambio, en el lado derecho dice que el ion cobre consume 2 electrones y pasa a formar cobre 0. Entonces, ¿cuál es la oxidación? ¿Cuál es la reacción de oxidación de estas dos? ¿La del zinc? La del zinc es la de oxidación. Bien, muy bien. Entonces, la semicelda donde ocurre la oxidación se conoce como ánodo. Ahí está, este es el ánodo. En el ánodo ocurre la oxidación. Y la semicelda donde ocurre la reducción se llama cátodo. En el ánodo, oxidación, en el cátodo, reducción. Esto es cierto en las celdas galvánicas. El ánodo es negativo y el cátodo es positivo. En cualquier dibujo de una celda galvánica, por convención, el ánodo siempre se escribe al lado izquierdo, siempre se dibuja al lado izquierdo. Y el cátodo se dibuja al lado derecho. Los electrones, que son negativos, viajan desde el cátodo hacia, perdón, desde el ánodo, disculpen, viajan desde el ánodo hacia el cátodo. Aquí está, ¿ven? Desde el ánodo hacia el cátodo. El ánodo es negativo, ahí está el signo negativo, el cátodo es positivo. Como los electrones son negativos, van hacia lo que es positivo. Para hacer más fácil los nombres y fenómenos que ocurren en una celda galvánica, aquí hay una regla mnemotécnica que es muy simple, que yo la uso bastante, y se la traspaso a ustedes, ¿ya? Todo lo que empieza con vocal
está al lado izquierdo. El izquierdo comienza con vocal. ¿Qué más comienza con vocal? Ánodo y oxidación. ¿Ya? Así que si ustedes se acuerdan de eso, ningún problema. Todo lo que comience con vocal está al lado izquierdo. Izquierdo comienza con vocal. Y todo lo demás que comience con vocal, relativo por supuesto a la celda galvánica, está ubicado del mismo lado, al lado izquierdo. Y todo lo que comienza con consonante, derecho comienza con consonante, entonces cátodo y reducción, que también comienzan con consonante, van al lado derecho. Además, el ánodo es negativo y el cátodo es positivo. Positivo. ¿Ya? Esta parte de aquí es muy fácil de recordar. Estas son las famosas reglas mnemotécnicas que se las señalo para que ustedes también puedan recordar cómo se construye una celda galvánica. Y aquí el error es prácticamente nulo. Si ustedes se acuerdan bien de esto, el error es casi nulo. Entonces, en la celda dibujada, el zinc se oxida, el zinc se oxida, el cobre se reduce, por lo tanto el zinc es el ánodo, aquí está este electrodo es el ánodo, y este electrodo es el cátodo, el ánodo de zinc y el cátodo de cobre. El ánodo ocurre en la semirreacción de oxidación. En el ánodo ocurre la semirreacción de oxidación y en el cátodo ocurre la semirreacción de reducción. El voltaje producido por esta reacción es de 1,10 volts. Vamos a hablar sobre eso muy luego. El voltaje producido por esta reacción es de 1,10 volts. Además, es necesario cerrar el circuito, porque lo que estamos haciendo es solamente esto, ¿ya? Para cerrar el circuito se necesita de este puente salino que contiene una sal soluble, nitrato de sodio en este caso, o nitrato de potasio. Tiene que ser una sal muy, muy, muy soluble, ¿ya? Nitrato de sodio y nitrato de potasio. La razón está en que es necesario que haya un flujo de iones para poder cerrar el circuito, ¿ya? De otra manera, si ustedes levantan esto, es como si ustedes prendieran y apagaran la luz. Aquí está cerrado el circuito y todo funciona. Si ustedes lo levantan, es como si apagaran la luz. Ya deja de haber flujo. Y esa es la razón por la cual se necesita este puente salino. No es solamente ir desde el ánodo hasta el cátodo, también es necesario que esté cerrado acá para que haya flujo de iones. Bueno, según los elementos que reaccionen, los electrodos, en este caso el cátodo y el ánodo, no son los mismos, no son siempre los mismos, porque va a depender de qué reacciona con qué. En la figura que tenemos aquí, es ¿quiénes reaccionan? Zinc, que se oxida, el zinc se oxidó, y el cobre que se redujo. Usted, incluso esto se puede hacer en forma experimental, y no es muy difícil. El zinc va perdiendo masa porque el zinc va pasando, empieza a corroer esta lata de zinc, se corroe el ánodo y empieza a aumentar la concentración de iones zinc en la solución. Por otro lado, acá es al revés. La concentración de iones cobre disminuye, de hecho llega un momento en que la solución queda muy pálida, partiendo del color calipso clásico del cobre, pasa un rato y queda de un color muy, muy distinto del original, palidece mucho porque pierde concentración de cobre y aumenta la masa del cátodo de cobre, porque se ha depositado cobre metálico aquí encima, cobre en polvo, que se redujo de cobre de la solución a cobre en estado sólido, ¿ya? Entonces, pero resulta que aquí va a depender quién va al lado derecho y quién va al lado izquierdo, dependiendo de quién reaccione con quién. Entonces, por ejemplo, ahora tenemos una reacción de plata con cobre. Aquí teníamos reacción la reacción era de zinc 0 con cobre 2. ¿Ya? El zinc 0 con cobre 2. El cobre 2
es oxidante, oxida el zinc a iones zinc, y el zinc es reductor, reduciendo el cobre 2 a cobre 0. ¿Ya? En este caso, lo que tenemos es una reacción de iones plata con cobre, en donde ustedes ven que la plata se reduce y el cobre se oxida a iones cobre. Aquí el cobre se redujo, en esta reacción de arriba, de zinc con cobre. El cobre se redujo, en esta reacción el cobre se oxida. Así que aquí el papel es distinto. Ahora vamos a tener un caso diferente. Y aquí lo tenemos. En este caso, el ánodo es el cobre. Aquí el ánodo era el zinc. ¿Ya? En este caso, el ánodo es el cobre. ¿Por qué? Porque se oxidó. El ánodo es el cobre y el cátodo es la plata. En el ánodo ocurre la semireacción de oxidación. Ahí está. Y en el cátodo, la semireacción de reducción. Para simplificar, en lugar de dibujar una celda como esta de acá, ¿no es cierto?, donde tenemos el cobre en el ánodo y la plata como cátodo, y se cierra acá con el puente salino, que es nitrato de potasio en este caso. Para simplificar, en vez de escribir todo eso, uno lo puede escribir de esa manera. ¿Ya? Pero todavía existe otra notación, que es la notación simplificada que vamos a ver. Para simplificar, en lugar de dibujar una celda, existe una notación abreviada que permite reconocer las partes que forman una celda y las reacciones que en ella ocurren. Para la primera celda galvánica, la de más arriba, la reacción es el zinc, que reacciona con cobre 2, que les mencioné, y se forma iones zinc y se reduce a cobre 0. ¿Cuál es la notación de la celda para esta reacción? En lugar de escribir todo eso, la notación de celda es zinc, ¿ya? Entre paréntesis su estado de agregación, una raya oblicua que va de derecha a izquierda, pero en el sentido, parte por la derecha y termina a la izquierda en forma diagonal. Después, el ion zinc, su estado de agregación, después dos líneas paralelas, oblicuas, de derecha a izquierda, y después el cobre iónico con su estado de agregación, en este caso solución acuosa, otra línea oblicua de derecha a izquierda, y el cobre con su estado de agregación sólido en este caso. Entonces, veamos. Esta primera línea de separación, cuando es simple, una sola línea de separación indica cambio de fase, cambio del estado de agregación, de sólido a acuoso. Lo mismo acá, acuoso a sólido, que no es otra cosa que este es el sólido y esta es la solución. Entonces la plata y la solución, ¿ya? O en el caso que tenemos acá arriba, el cobre, que es la parte sólida, y la solución. El zinc, que es la parte sólida, y la solución. Entonces aquí tenemos el zinc, la parte sólida y su solución. El cobre, la parte sólida y su solución. Pero son dos fases. Como son dos fases, es necesario separarla por una línea simple oblicua. Estas dos se tienen que unir por lo que se conoce como el puente salino. Esa es la doble línea paralela. La doble línea paralela entonces refleja el puente salino. Todo esto, esta parte de aquí, esta notación de celda, es exactamente igual a escribir toda esta celda, ¿ya? De zinc con cobre. Nitrato de zinc con nitrato de cobre. Todo eso. Entonces lo que uno puede hacer son dos cosas. Uno puede dibujar la celda y que le escriba la notación, o al revés, entregada la notación de celda, que le dibujen la celda. ¿Ya? Eso es factible. Son preguntas que se hacen. En esta notación se mantiene que el ánodo está al lado izquierdo y el cátodo al lado derecho. En la notación se puede ver que en el ánodo ocurre la oxidación de zinc a zinc 2 y en el cátodo la reducción, cobre 2 a cobre 0. En esta nomenclatura, el puente salino, ya les dije, se denota como una línea doble paralela, y las interfaces están por líneas simples oblicuas.
En el caso de la segunda celda galvánica, en donde la reacción es que el ion plata se reduce a plata cero y el cobre metálico se oxida a ion cobre, la notación de celda está acá. De cobre metálico pasa a cobre 2, oxidación, y de plata iónica a plata cero, reducción. Entonces, este es el ánodo, este es el cátodo, y tenemos toda la reacción de la celda. Ojo, y este es otro detalle que también repetitivamente caen en errores. Aquí la estequiometría dice que hay dos iones plata, uno de cobre, dos de plata, uno de cobre. Pero en la notación de celda no están los factores estequiométricos. Estos se omiten. No hay factores estequiométricos acá. De hecho, es un error y quita puntaje si ustedes escriben aquí los factores estequiométricos. Yo lo considero malo, de frentón, porque no corresponde escribir acá los factores estequiométricos para ninguno de los iones en la notación de celda. Los factores estequiométricos son válidos cuando se escribe la reacción, no la notación de celda. ¿Estamos claros? ¿Se entiende, verdad? Sí, profe. Entonces aquí por eso yo les escribí, la notación de celda no considera la estequiometría, es decir, no antepone el número 2 al símbolo AG. Las celdas galvánicas en las celdas galvánicas hay reacciones que son espontáneas y como tal generan voltaje. Y el tiempo de reacción es variable. Hay una reacción espontánea no significa que sea instantánea. Espontánea significa que ocurre, ¿ya? No significa que vaya a ocurrir de inmediato. Significa que va a ocurrir, nada más. Ahora, el cómo no lo sabemos, pero sí que va a ocurrir. ¿A qué me refiero con que no sabemos? Sabemos que cuando se hace reaccionar, por ejemplo, iones plata con cobre, después de un tiempo vamos a tener que la plata, ¿no es cierto?, va a empezar a acumular masa en el electrodo, en el ánodo, en el cátodo, disculpen, acá al lado derecho. ¿Ya? La plata va a empezar a acumular masa en el electrodo, en el lado derecho, en el cátodo, en tanto que el cobre, lo que va a pasar con el cobre es que va a empezar a perder masa el electrodo y ¿cómo se llama? Y uno va a notar que esto se va corroyendo, el electrodo se corroe. Eso uno lo puede ver, eso es visualmente posible, sin necesidad de ningún lente de aumento, eso se ve a simple vista. Lo otro que puede ocurrir es que al mezclar dos cosas exploten. Bueno, eso también puede ser. Pero esto no tiene nada que ver, que sea espontánea, no significa que no habla nada de la instantaneidad de la reacción, significa simplemente que ocurre. Ya, entonces, en la boca, por ejemplo, tenemos muchas reacciones redox, las cuales producen caries. Eso es algo que mucha gente sabe. Y las caries son causadas por una variedad de factores. Bacterias en la boca, el picoteo de la comida, bebida gaseosa, falta de buen aseo, etcétera. Aquí, y además aquí que ustedes tienen todo lo que quieran. Mezclan caliente con frío, salado con ácido, salado con dulce, dulce con ácido, en fin, póngale todas las combinaciones que ustedes quieran. Ese es el aguante de la situación de los dientes, ¿no es cierto? Y el esmalte para los potenciales, para las reacciones químicas. Bueno, ¿qué ocurre? Ahora voy a hablar de potenciales. ¿Qué ocurre? Nosotros decíamos recién acá que aquí se produce un voltaje, que es 1,10. Y en este caso de acá se produce otro voltaje, que es 0,46. Vamos a hablar de eso ahora. Entonces, para hablar de eso necesitamos conocer
cierta información que probablemente ustedes sepan. Ah, no, voy a usar otra mejor primero. Voy a usar esta de aquí primero. Creo que es más ilustrativa. Esta. ¿Lo ven? Sí, profe. Ya, ahí está en grande. Esto es lo que veíamos recién. Hace poquito rato eso es lo que vimos. Aquí está en gringo nada más, pero es lo mismo. La diferencia está en que ahora nosotros tenemos una celda de zinc al lado izquierdo, que es la misma que teníamos delante, pero en lugar de tener cobre al lado derecho, tenemos hidrógeno. Bueno, aquí hay una variación. El electrodo que aquí tenemos, este electrodo evidentemente no puede ser de hidrógeno, porque el hidrógeno es un gas. De hecho, aquí tenemos un tubo de vidrio invertido, en donde por la parte superior se le burbujea hidrógeno. Y en la parte baja, acá, hay un electrodo metálico, ¿ya? Normalmente este electrodo es alguna sustancia que no se oxida ni se reduzca con el hidrógeno. Puede ser algún metal que sea inerte al hidrógeno o simplemente puede ser un electrodo de carbono o de grafito a veces, que es carbono. La razón del por qué quise mostrar este hidrógeno aquí es porque ustedes ven aquí cambia el valor, ahora es 0, este no es 8, es 0,76. Delante era 1,1. Cuando se hace reaccionar el lado izquierdo zinc y el lado derecho cobre, es 1,1. Pero si el lado izquierdo hay zinc y el lado derecho hay hidrógeno, el nuevo valor es 0,76. Y si nosotros... Aquí tenemos el de cobre, zinc con cobre. Este sí es 1,1. ¿Ya? Aquí tenemos la diferencia, ¿ven? Se mantiene el zinc al lado izquierdo, pero al lado derecho tenemos cobre en este caso, en esta situación el voltaje, la diferencia es 1,1, la diferencia potencial, y al lado de acá es 0,76. Bueno, ¿por qué es eso? Lamentablemente esto es poco. Como se mantiene poco aumento, lo vamos a ver luego más grande recién, pero sí ustedes alcanzan a ver unos números aquí a la izquierda, 2,87, 1,51, 1,36, y los números van disminuyendo, ¿verdad? Y disminuyen rápidamente hasta que llegan a 0, y de aquí para abajo los valores son negativos. Bueno, este de aquí que está en 0, es la razón por la cual uno puede saber cuáles son los voltajes. Explícome. Miren, si yo asigno 0 a esta semireacción en forma arbitraria, ¿ya? Imagínense una larga lista de un montón de reacciones. 100 reacciones de reducción. Ya vamos a escribir todas las reacciones en el formato de reducción para no tener ningún problema. Entonces, todas están en el formato de reducción. O sea, los electrones están al lado izquierdo. ¿Ya? Todas en el formato de reducción las anotamos del más positivo hasta el más negativo. Bien ordenadito. 100 reacciones, de arriba a abajo, del más positivo al más negativo. Entonces estamos en una reunión y decimos, necesitamos medir nosotros la diferencia de potencial. ¿Cuánto va a producir? ¿Cuánto va a producir en voltaje? Entonces alguien dijo, bueno, pongámonos de acuerdo. Yo propongo que consideremos la semireacción de reducción del hidrógeno igual a 0. Y todos los otros valores van a estar referidos a él. Ah, genial, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Consideraron que esta semireacción tiene un valor 0 y cualquier valor que se tome, tomando esta como referencia, va a corresponder al valor del otro lado de la celda. ¿Ya? Por lo tanto, este 0,76 corresponde a la reacción que produce el zinc. ¿Ok? Lo que aquí ocurre es que el hidrógeno es capaz de oxidar el zinc a iones zinc. Pero esto está escrito como oxidación. Lo que nosotros hemos acordado es escribir todas las reacciones en forma de reducción. Por lo tanto, aquí, en lugar de escribirlo como que se oxida, dado que hemos acordado que se van a escribir en la forma de reducción, estamos obligados a dar vuelta el valor del signo.
¿ok? Que es lo que habitualmente ustedes han escuchado. Ahora, yo les tengo que decir que a mí no me gusta hablar en estos términos, pero yo sé que a ustedes les han enseñado de esta forma, así que voy a tratar de intentarles cambiar un poquito la forma de pensar en ese aspecto. Todas las reacciones se escriben como reducción. Cuando se hace la reacción, les repito, vamos a escribir acá, el valor que se obtenga acá corresponde a la reacción de el zinc, porque esta vale 0. Bueno, sabiendo que esto vale 0,76, entonces ahora hacemos la otra reacción, en donde consideramos zinc. Y ahora vamos a saber cuánto es lo que produce tener al cobre. Pero como la reacción anterior, esta es de oxidación, y todos hemos convenido que esto se escribe como reducción, entonces el valor real para nuestro efecto es menos 0,76, y lo que se obtenga de cobre va a dar un valor de 1,10. Por lo tanto, 1,10 menos 0,76 va a ser el valor que corresponde a la semireacción del cobre. Entonces, cuando vamos a este valor, el cobre, tenemos que el cobre tiene un valor estándar del potencial estándar de reducción de 0,34. ¿Qué ocurre? Y aquí es lo que yo quiero que ustedes pongan atención. ¿Cómo medimos el potencial? Leyéndolo de la tabla. Cuando nos dicen el potencial de la semireacción del cobre es 0,34 y el de la semireacción del zinc es menos 0,76. Calcule el potencial de la celda. Bueno, esto es muy simple. Se lo voy a escribir acá. Voy a compartirles nada más que para explicarles esa parte. Entonces, es 0,34 para el cobre y 0,76 para el zinc. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Nosotros decimos la semireacción de cobre tiene un potencial de 0,34 volts. Y la semireacción del zinc que por convención todas se escriben como reducción, tiene un valor de menos 0,76 volts. Me piden cuál es el potencial de celda. Calcule el potencial de celda, ¿ya?, para la reacción de cobre con zinc. Entonces, para la reacción de el cobre 2 reacciona con zinc para formar cobre 0, así, y zinc 2 más, ¿ya? El cobre 2 oxida el zinc, lo lleva a zinc más 2, y el zinc es capaz de reducir al cobre a cobre 0. ¿Cuál es el potencial de celda? El potencial estándar, bueno, me faltó la palabra estándar acá, el potencial estándar de celda, le voy a escribir aquí, me van a disculpar, potencial estándar. Potencial estándar de celda. Por eso lleva este 0, potencial estándar de celda, es igual al potencial estándar de la semireacción de reducción del cátodo
menos el potencial de reducción del ánodo. ¿Ok? Eso es siempre así y no hay excepciones. Potencial de reducción del cátodo menos el potencial de reducción del ánodo. Entonces veamos. El potencial de reducción del cátodo es 0,34 y el potencial de reducción del ánodo es menos 0,76. Esto da como resultado 10, 7, 10, 11. 1,10 volts. Y eso es lo que uno lee cuando vimos delante la diapositiva. ¿Les queda claro? Profe, ¿Sí? ¿el resultado puede ser negativo? Hay una pregunta. La respuesta es depende. Depende de lo que tú quieras medir. Si lo que tú quieres saber es si la reacción va a ocurrir o no, entonces tú debieras esperar un resultado que tú no sabes cuál va a ser. Y ahí, dependiendo del resultado, tú vas a saber si la reacción ocurre o no. De eso tenemos que hablar también, ¿ya? Si el resultado es positivo, entonces la reacción es espontánea, que era lo que conversábamos delante. Si el resultado es mayor que 0, la reacción es espontánea. Si el resultado es menor que 0, la reacción no ocurre. ¿Ok? Vale, gracias. Ya, entonces, esto es un caso que aquí nosotros el resultado ya lo sabíamos porque lo habíamos visto, pero es útil cuando uno no sabe cuál es el resultado y quiere saber si la reacción es o no espontánea. En ese caso, uno tiene que hacer esto. Pero esta ecuación es siempre igual, aquí no hay cambios. Aquí, por favor, no le cambien de lado, no le agreguen signo, nada, nada, nada. Esto es una reacción sumamente importante, una ecuación sumamente importante, porque este es el potencial estándar de celda, que es el potencial estándar de reducción del cátodo menos el potencial estándar de reducción del ánodo. Siempre cátodo menos ánodo, siempre, no hay excepciones. ¿Ya? Y de acuerdo con esto, entonces se hace el cálculo. Ahora, si ustedes no saben qué es lo que va a pasar, porque es algo nuevo, quieren saber si la reacción ocurre o no ocurre, hacen este cálculo, así de simple. ¿Ya? Si les sale negativo, entonces olvídense, intenten con otra cosa, porque en las condiciones que hicieron el cálculo no va a ocurrir. ¿Cuáles son las condiciones? 25 grados Celsius, solución 1 molar, presión 1 atmósfera. Si esas son las condiciones en las que ustedes van a trabajar, olvídense, no hay reacción. ¿Ya? Para eso, para que la reacción ocurra, busquen otro valor de presión, otras concentraciones. Les insisto, de acuerdo a lo calculado, temperatura 25 grados Celsius, presión 1 atmósfera, concentración 1 molar, no hay reacción porque el resultado ha salido negativo, o sea, un potencial de celda menor que 0. ¿Ya? ¿Estamos claros con eso? Potencial menor que 0, no hay reacción. Entonces, volvamos acá. Aquí yo les quiero presentar, a ver, tengo una diapositiva que lo estoy buscando. Y aquí la encontré. Vamos a compartir. Tienen un pequeño detalle, pero es un detalle menor. ¿Lo ven? El detalle menor es que lo tengo ordenado por orden alfabético. Plata, aluminio, oro,
después viene bario, bromo, pero esta es una tabla que yo me armé, esta tabla la hice yo, de libros, buscando, en fin, esto es un trabajo de mucho tiempo, de varios años, porque no todos los libros traen toda la información, entonces buscando distintos libros, haciendo distintos ejercicios, etcétera, logré hacer esta tabla. Entonces, por ejemplo, primero que nada, todas estas son reacciones de reducción, de acuerdo a lo que conversamos recién. Todas son reacciones de reducción, ¿ya? El resultado puede ser positivo o negativo, ¿ya? Si es positivo es porque está por sobre el hidrógeno. Si es negativo es porque está por debajo del hidrógeno, ¿de acuerdo? ¿Se entiende o no? Si no lo entienden, por favor, piteen, porque este concepto es importante. A ver, Yo, profe, no entendí. no lo entendiste ya. Voy a escribirlo de otra manera entonces. Vamos a la pizarra. ¿Le puedo hacer una consulta? ¿Ustedes prefieren pizarra o prefieren, así como lo tengo a veces escrito en los documentos? ¿Ah? Porque si no le gusta pizarra, entonces tengo que buscar otra forma. Profe, yo creo que la pizarra está bien, se ve súper bien. ¿Sí? La pizarra sí, profe. Un voto, 2 votos en favor de la pizarra. Ya, ok. ¡Viva la pizarra! Sí, que bueno, ya. Eso me parece bien porque puedo seguir trabajando entonces con la pizarra. Ya. Miren, voy a hacerles aquí una pequeña lista muy breve de lo que estábamos conversando. Esto no lo tenía pensado, así que tuve que buscar un libro aquí para resolver el enredo. Voy a ponerme extremista. El primero de aquí arriba es el que voy a partir con el más positivo, ¿ya? Flúor gaseoso más 2 electrones forma fluoruro acuoso. El potencial estándar en volts, es 2,87, un valor gigantesco. 2,87. Después tenemos oro 1 más. Este oro es acuoso, un electrón que pasa a oro 0, este es sólido, y tiene un valor de 1,68 volts. Seguimos bajando, vamos a llegar al cloro. Este lo pongo adrede, a propósito del coronavirus. El cloro, 2 electrones, 2 cloruros. Acuoso, y esto es 1,360. Ya, y después voy a buscar otro que sea no tan exagerado. Plata, ya que hemos conversado de la plata. Plata más. Esto es 0,7994. Uno más, el cobre. Cobre 2, acuoso, más 2 electrones. Cobre 0. Este tiene un valor de
no, esto es cobre 1, perdón. Cobre 1, ¿no? ¿Dónde está el cobre 0? Ah, está acá. El cobre 0 es 0,337. 0,337. Ya, ahora el hidrógeno, no hay problema. Acuoso. 0,0000. ¿Ya? Y después, aquellos que están por debajo del hidrógeno, pero voy a escribir 2 o 3 aquí nomás, no muchos más. Aquí voy a escribir el estaño. Estaño 4, estaño 2. Y este tiene un valor de 0,15. Ya, voy a escribir un clásico, que es el níquel. $0,25. Perdón, este es negativo. Y el último, zinc, menos 0,74. Ya. ¿Por qué escribí todo esto? Por una razón muy simple. Miren, voy a rayar ahora, aprovechando aquí los colores que nos ofrece esto. Las reacciones que nosotros hemos visto son estas. Cobre 2, perdón, cobre 2 reacciona con zinc. Cobre 2 reacciona con zinc metálico. ¿Qué es lo que ocurre? El zinc se oxidó a zinc 2 y el cobre 2 se redujo a cobre 0. ¿Cuál es el potencial de la celda? Cátodo menos ánodo, 0,337 más 0,74. 0,337 menos, ¿no es cierto? 0,74. ¿Ya? ¿Cuál otra vimos? Ion plata. El ion plata reaccionando con cobre metálico. ¿Qué fue lo que vimos? Plata, el ion plata fue capaz de oxidar el cobre a cobre 2 y la plata se redujo de plata iónica a plata 0. ¿Quién es el reductor? El cobre, porque redujo plata más a plata 0. ¿Quién es el oxidante? Plata más, porque oxidó el cobre 0 a cobre 2. ¿Ya? ¿Cuál otra vimos? Zinc con hidrógeno. El hidrógeno con zinc. ¿Qué ocurrió? El hidrógeno, el protón fue capaz de oxidar el zinc a iones zinc. Y el zinc metálico redujo los protones a hidrógeno gaseoso. ¿Qué nos dice esta tabla? Es bien poco lo que hemos visto, pero es importante la conclusión. La capacidad oxidante aumenta hacia arriba. Estos son los más oxidantes. ¿Ya? La capacidad oxidante aumenta hacia arriba. En este sentido, el flúor es el más oxidante, el ion plata es más oxidante que el ion cobre, que es más oxidante que el protón. ¿Qué ocurrió? El ion
plata fue capaz de oxidar el cobre metálico a cobre 2. Si yo hago reaccionar cobre 2 con zinc, ya sé lo que va a ocurrir, porque el cobre 2 es más oxidante que el zinc más 2. La capacidad oxidante aumenta hacia arriba. ¿Ya? Por otro lado, tenemos que la capacidad reductora aumenta hacia abajo. Pero del lado opuesto, en el lado derecho. ¿Ya? Hacia abajo es más reductor, en el lado derecho. Hacia arriba es más oxidante, en el lado izquierdo. Los colores son diferentes, las flechas van en lados opuestos. Entonces, ¿cómo se lee esto de aquí? Bueno, ¿no le importa si me paso un poquito de largo? ¿Tienen clase ahora o no? Creo que tenemos tutoría, profe. Ya, entonces, súper rápido. El ion plata va a ser capaz de oxidar el cobre porque está más arriba en su capacidad oxidante. El cobre es capaz de oxidar el zinc metálico porque está más arriba en su capacidad oxidante. El ácido, el protón, es capaz de oxidar el zinc porque está más arriba en su capacidad oxidante. Pregunta, ¿puede el cloro oxidar a el níquel de níquel 0 a níquel 2? ¿Sí o no? No les pregunto por qué, ¿sí o no? Ya se están retirando algunos de ustedes, así que voy a ayudarles acá. Dado que el cloro tiene mayor capacidad oxidante que el níquel, entonces el cloro es capaz de oxidar el níquel a níquel 2. ¿Por qué tiene mayor capacidad oxidante? Porque el valor del potencial estándar es 1,36 comparado con el níquel, que es menos 0,25. Entonces siempre el que tenga mayor potencial estándar es capaz de oxidar a cualquiera que esté por debajo. Esa es la norma. ¿Ya? Cualquier semireacción que tenga un valor mayor que el que le sigue es capaz de oxidarlo. Si yo tengo 1,68, este 1,68 es capaz de oxidar a cualquiera que esté por debajo. El ion oro es capaz de oxidar a la plata, el ion oro es capaz de oxidar el hidrógeno, puede oxidar el estaño 2, puede oxidar el níquel. ¿Ok? Ya. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas, consultas? ¿Estamos bien? No se oye. Sí, profe, se entendió. Sí, profe, está bien. Ya, ok. Vamos a continuar el próximo jueves en la mañana. Vamos a continuar el próximo jueves en la mañana y por favor estudien porque esta parte requiere del esfuerzo de ustedes. ¿Ya? Nos vemos el próximo jueves entonces. Que estén muy bien, se cuidan. Chao, profe. Profe, nos No, vemos. profe, que Chao. esté bien, profe. Chao, profe. Profe. ¿Sí? Chao.